¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Justice. El día de hoy les hablaremos acerca de búsqueda primero en amplitud o anchura. Para ello, primero revisaremos ciertos conceptos, esto con el objetivo de obtener una mayor comprensión del tema. Recordemos que la estructura de datos tiene como finalidad la organización de datos a través de un método en específico, que permita manipularlos y hacer uso de ellos de manera eficiente con un fin en particular. Para ello se han ideado diversos algoritmos que realicen esta tarea en función del tipo de estructura que estamos tratando. Las dos clases principales de estructuras de datos complejas se dividen en estructuras lineales y estructuras no lineales. Para el primer caso, su principal característica es que cada elemento solo puede relacionarse entre el elemento anterior o posterior. Entre las estructuras lineales más importantes se encuentran las pilas, las colas y las listas. Por otro lado, las estructuras no lineales tienen como característica principal que cada elemento puede relacionarse a cualquier otro componente. De ese modo, también podremos referirnos a estas como estructuras multienlazadas. Este tipo de estructura principalmente se conforma de grafos y árboles. Con el objetivo de estudiar la búsqueda por anchura, nos enfocaremos más en la estructura no lineal de los árboles, ya que a pesar de que este algoritmo puede ser aplicable a cualquier tipo de grafo, es usado con mayor frecuencia en árboles. De manera muy general, se define un árbol como una colección de nodos donde cada uno, además de almacenar información, guarda la dirección de sus descendientes. Se conoce la dirección de uno de los nodos, llamado raíz, y a partir de él se tiene acceso a todos los otros miembros de la estructura. Aquí te dejo en pantalla el diagrama del árbol, además de una breve descripción de algunos términos que aparecen al momento de desarrollar el método de búsqueda por anchura. Pues bien, para acceder una sola vez a cada uno de los elementos de esta estructura, se recurre a un proceso llamado recorrido. A diferencia de las estructuras de datos lineales, como es el caso de las listas enlazadas, que tienen una metodología de recorrido canónica, las estructuras no lineales, en este caso las arborescentes, pueden ser recorridas de muchas maneras diferentes, entre las cuales resaltan los siguientes algoritmos: recorrido en anchura y recorrido en profundidad. De este último no ahondaremos tanto, pero se recorren las ramas de un nodo dado y el recorrido se da de manera ordenada pero no uniforme. Ahora bien, el recorrido en anchura es donde se accede a los nodos hermanos en cada uno de los niveles de árbol. Es decir, recorre los distintos niveles de inferior a superior y dentro de cada nivel los diferentes nodos de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda. En la siguiente sección se profundizará en el desarrollo y la implementación del recorrido de anchura. Mi nombre es Noelia Raquel Piña del Valle y yo les hablaré sobre en qué consiste el algoritmo de búsqueda por amplitud o anchura. Lo primero que se debe de hacer es asignarle valores a cada vértice. ¿Y en qué consisten dichos valores? Bueno, el primer valor es la distancia mínima de aristas del vector del origen a un vector cualquiera. Y el segundo valor se le asigna a un vértice predecesor y dicho valor especial es el nulo, que nos indica que no tiene predecesor. Cabe señalar que si no hay un camino del vértice del origen a otro, la distancia se considera infinita. Considerando lo anterior, partimos de un vértice con una distancia de 0 y aquellos vértices vecinos, su distancia será de 1, profundizando nuevos vértices vecinos que sean alcanzables. Su distancia irá aumentando de 1 en 1 y no debemos olvidar que el valor especial sea nulo. En la imagen podemos observar un esquema sobre búsqueda en amplitud, donde las flechas rojas nos van guiando el recorrido a través de los vértices y como cada que va bajando de nivel aumenta la distancia. Y podemos ver que se le asigna el valor de su predecesor. En esta diapositiva se encuentran dos preguntas comunes sobre el funcionamiento del algoritmo. La primera pregunta dice, ¿cómo determinar si un vértice ya fue visitado? Su respuesta está en el valor de su distancia, ya que si no ha sido visitado, su distancia será igual a nulo. Y ese es el indicativo para saber si se ha visitado o no. Finalmente, la segunda pregunta dice, ¿cómo llevar un registro de cuáles vértices ya fueron visitados? Su respuesta se basa en el uso de filas, específicamente las de tipo FIFO.
que es la que se muestra en la imagen, donde el dato que se quita siempre es el que ha estado en la fila por más tiempo. El proceso que lleva dichas filas, una vez creada nuestra fila, primero se introducirá la dirección del nodo raíz a la fila. Después se van extrayendo los elementos y por cada uno que se extraiga y no sea nulo, se le introducen las direcciones de sus predecesores. Y así continúa hasta que termina la fila. Yo soy Cepeda López María Fernanda. Me tocó la ejemplificación del algoritmo. Ok, una forma sencilla de ejemplificar el uso de este algoritmo es el siguiente. Imaginemos que nos encontramos en un laberinto, como se muestra en la pantalla. Ok, entonces debemos encontrar el camino más corto para salir del laberinto. En este caso, tenemos dos opciones posibles, opción 1 y opción 2. ¿Qué hará nuestro algoritmo? Buscará la distancia que da el número mínimo de aristas. Visualmente notamos que la opción 1 tiene la distancia más corta. Entonces, nuestra búsqueda de anchura nos arrojará la opción 1 como la más viable. Ok. Un ejemplo aplicado a nuestra área. Queremos llegar a nuestra meta 1. ¿Cuál es el camino más corto? Pero antes de esto, debemos recordar que la búsqueda en anchura es un algoritmo para recorrer o buscar elementos de un grafo, usado frecuentemente en árboles. Se comienza por la raíz y se explora todos los hijos de este nodo. A continuación, se explora cada uno de los hijos de los hermanos y así sucesivamente hasta encontrar la solución. Queremos llegar a nuestra meta 1. ¿Cuál será el camino más corto? De acuerdo con el algoritmo antes mencionado, comenzará un recorrido a partir de A, que es la raíz, hasta llegar a meta 1. Para este caso se decidió recorrer el árbol de izquierda a derecha, como ahora se está mostrando en pantalla. De modo que el camino más corto para llegar a meta 1 es A B, llegando así a meta 1. Mi nombre es Fernando Herrera Cortés. Yo les voy a hablar de las ventajas, desventajas y algunas de las aplicaciones que tiene este algoritmo. Al expandir los nodos de forma uniforme se garantiza encontrar la mejor solución posible. Esto es la ruta más corta o con menor profundidad. El algoritmo no queda atrapado en un loop o un callejón sin salida, ya que como lo comenté anteriormente, se expanden los nodos de una forma uniforme y se recorren todos. El resultado de este algoritmo tiene un alto nivel de precisión en comparación con otros. Algunas de las desventajas más notables son las siguientes: la cantidad de memoria que requiere este algoritmo y la complejidad computacional. Este método de búsqueda también puede aplicarse en otros algoritmos. Por ejemplo, el algoritmo de Cheney, que es un método de recolección de basura que administra el espacio vacío en la memoria. El algoritmo de Cauchy-McKee, que reduce el ancho de banda de una matriz simétrica y dispersa. El método de Ford-Fulkerson para calcular el flujo máximo de una red de flujo. En redes peer-to-peer que permiten a los usuarios de Internet conectarse entre sí y compartir archivos. Estos son algunos ejemplos de las aplicaciones de este método de búsqueda. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Agradecemos que hayan visto el video. Hasta luego.